El objetivo de esta clase es básicamente hacer inferencias respecto a los parámetros estimados. Bien, en general la inferencia la hace respecto al parámetro poblacional desconocido en base a los parámetros estimados y en base a su varianza, que ya también sabemos cómo se estima. Eh, Básicamente esto se va a traducir en el desarrollo de pruebas de hipótesis, una vez que un modelo ha sido estimado, y también intervalos de confianza que son bastante útiles. Lo primero que podemos indicar que hasta el momento sabemos cómo calcular beta 1 gorro, sabemos cómo calcular beta 2 gorro en un modelo de regresión simple, y además también conocemos cómo se calculan sus varianzas en base a una muestra. Sabemos la forma que tiene la varianza beta 1, sabemos la forma que tiene la varianza beta 2. La estimación puntual, sin embargo, es decir, calcular beta 1, beta 2, no es un aspecto, digamos, tan relevante cuando uno hace una estimación, sino que el siguiente aspecto importante es inferencia estadística, específicamente las pruebas de hipótesis. Lo anterior indica, por ejemplo, que si el interés no solo se debe centrar en este caso calcular beta 2, sino que también se deben hacer conjeturas respecto del valor poblacional desconocido, que era en este caso beta 2 sin gorro. Eh, para hacer lo anterior, además de todos los supuestos anteriores para demostrar las propiedades estadísticas que hicimos, es decir, no existencia de autocorrelación, no existencia de heterocedasticidad, que los errores tienen una media igual a cero, etcétera, debemos ahora asumir algo que no habíamos ocupado hasta este instante, y es una distribución respecto de este error poblacional. Lo único que nosotros sabemos hasta el momento es que este error se distribuye con una media que es cero, porque su esperanza es cero, y una varianza que es sigma mu cuadrado. Eso es lo único que sabemos. Pero no sabemos de qué distribución viene. Entonces, lo que nosotros vamos a asumir es algo que es sumamente clásico en la literatura, y es que vamos a asumir que estos errores se distribuyen normal. Vamos a discutir un poquito por qué, pero es básicamente por las propiedades de variables que se distribuyen de forma normal. Entonces, ¿cómo o cuál es la intuición detrás de este supuesto? Nosotros ya mostramos que tanto beta 1 y beta 2 son funciones lineales de i. Recuerden que dijimos que eran estimadores lineales y por lo tanto dependen en forma lineal de i. Además, yo sé que i sub i es igual a beta 1 más beta 2 por xi más mu sub i. Por lo tanto, yo también observo que i sub i depende en forma lineal de mu sub i. Como i sub i depende en forma lineal de mu sub i, en forma implícita entonces, tanto beta 1 gorro y beta 2 gorro son funciones lineales de mu sub i. Luego, si nosotros asumimos que los errores se distribuyen normal, entonces por una propiedad, en este caso de la distribución normal, la combinación de variables aleatorias que se distribuye normal también es normal. Y es por eso entonces que la distribución de beta 1 gorro y beta 2 gorro, que son variables aleatorias, también entonces sería normal. Bueno, recordemos entonces que nosotros asumíamos que la media o la esperanza era cero, que la varianza era homoscedástica, era sigma cuadrado, y que no había correlación o autocorrelación. Y esto se podía resumir a grandes rasgos como que mu sub i se distribuye normal, en forma independiente e idénticamente distribuido normal, con media cero y varianza sigma mu cuadrado. Bajo este supuesto anterior de la normalidad y considerando los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, se da origen a un nuevo tipo de modelo que se llama el modelo clásico de regresión lineal normal. O sea, le ponemos un nuevo apellido que es normal. Bien, como indicaba, una de las grandes ventajas de asumir que este error se distribuye normal es que cualquier función lineal de variables que se distribuye normal también estará normalmente distribuida. Y ya sabemos que beta 1 y beta 2 son funciones lineales de mu, y si mu se distribuye normal, entonces esto implica que tanto beta 1 y beta 2 también se distribuyen normal. Y nosotros ya sabemos cuánto es la esperanza de cada beta y sabemos cómo se calcula su varianza. De hecho, por ejemplo, yo podría escribir que beta 2 se distribuye con una media que es beta 2, porque recuerden que es un estimador insesgado, por lo tanto su esperanza coincide con el valor poblacional, y con una varianza que también ya sabemos calcular y que aquí la denotamos simplemente como varianza beta 2 gorro. Lo mismo ocurre con beta 1. Beta 1 es un estimador que es insesgado, por lo tanto su media es beta 1, y su varianza, que también sabemos calcular, simplemente la ponemos acá como varianza de beta 1 gorro. Pero ahora, como beta 1 y beta 2 son funciones lineales del error, y el error estamos asumiendo que se distribuye normal, entonces también podemos asumir que esto también se distribuye normal. Ahora,
Recordemos que cuando tenemos cualquier variable que se distribuye normal, nosotros la podemos estandarizar, es decir, le quitamos su media, la dividimos por su desviación estándar y esa nueva variable tiene distribución normal con media 0 y varianza 1. Esto quiere decir que yo puedo crear una variable z asociada a beta 2, donde al valor de beta 2 le resto su media, que es beta 2, y lo divido por su desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Con esto entonces yo estoy estandarizando y demuestro que esto tiene distribución normal estándar. Lo mismo puedo hacer con beta 1. A beta 1 corro, le resto su valor poblacional, lo divido por la desviación estándar y esto también puede mostrar que se distribuye normal con media 0 y varianza 1 normal estándar. Em, Cuando tenemos una muestra suficientemente grande, podríamos utilizar directamente esto de aquí. Sin embargo, recuerden que esto se puede utilizar cuando la varianza poblacional es, en este caso, es conocida. Nosotros sabemos acá que este sigma mu cuadrado no lo conocemos y lo que nosotros sí conocemos es un estimador, que es sigma mu gorro cuadrado. Y es por eso entonces que no podemos usar directamente o no se recomienda usar directamente estos valores z a no ser que tengamos una muestra que sea infinitamente grande. Bien, como no podemos utilizar directamente la distribución normal estándar, vamos a tener que de alguna forma llegar a una distribución que me permita a mí trabajar no con el valor poblacional de la varianza del error, sino con el valor estimado, que también sabemos cómo se calcula. Bien, también se podría demostrar, a pesar que esto es un teorema y no lo vamos a hacer, que n-2 por sigma mu cuadrado estimado dividido por sigma mu poblacional tiene una distribución chi cuadrado, en este caso con n-2 grados de libertad. Si ustedes se recuerdan de estadística, esto era básicamente para hacer inferencia respecto de la varianza de una población cuando tenemos su estimador que es sigma cuadrado. Entonces esto tiene distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad. Bien, dadas entonces las distribuciones anteriores y conociendo que la varianza de beta 2 está dado por esta expresión y que la varianza de beta 1 está dado por esa expresión, entonces podríamos derivar una distribución t. Y de hecho, ¿cómo construimos la distribución t? Es bastante sencillo. Recuerden que la distribución t no es otra cosa que una normal estándar dividido por la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido por su grado de libertad. Sonó como trabalengua, pero estoy señalando que si tengo una distribución beta 2, que yo sé que equivale a beta 2 menos beta 2 dividido por la raíz de la varianza de beta 2, y esto entonces es beta 2 menos beta 2 dividido por la raíz de la varianza beta 2, pero la varianza beta 2 está dado por este elemento, por lo tanto acá tendría que poner sigma mu cuadrado por 1 dividido por la sumatoria de los x cuadrados en desvío. Y esto yo sé que por construcción tiene una distribución normal estándar. Y eso es el insumo en el numerador de la distribución t. Si ustedes se acuerdan aquí, la distribución t en el numerador, ¿qué es lo que va? Va a una normal estándar. Y luego esto se divide por la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido por su grado de libertad. Y en la slide anterior acabamos de señalar que la razón n-2 por sigma mu cuadrado dividido por sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-2 grado de libertad. Y aquí está entonces en el denominador, en la raíz cuadrada de esta variable que es chi cuadrado y la estamos dividiendo por sus propios grados de libertad. Al hacer la simplificación y transformación en esta razón, vamos a llegar a algo que era muy parecido a la z. Y en este caso, miren lo que llegamos. Llegamos a que esta razón t va a ser en el numerador beta 2 gorro menos beta 2 dividido por la raíz de sigma mu cuadrado gorro por 1 dividido por la sumatoria de x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con esta de acá? Es que ahora podemos utilizar el valor estimado de la varianza de los errores. Y esto, entonces, que se puede resumir simplemente como beta 2 gorro menos beta 2 dividido por la raíz de la varianza beta 2, va a tener distribución t de student con n menos 2 grados de libertad. Y en forma análoga, se puede demostrar que para beta 1, esta razón que es beta 1 gorro menos beta 1, dividido por la raíz de la varianza beta 1, entonces va a tener una distribución t que se distribuye con n menos 2 grados de libertad, una t student. Importante indicar que esto va a ser un número que yo puedo calcular, un número, y esto entonces también es un número.
Cuando yo conozco la muestra, conozco el valor de beta 1 gorro, que lo estimé por mínimo cuadrado ordinario, beta 2 gorro, y calculo las varianzas, entonces puedo calcular este número. Y este número lo que me está indicando es que lo debo comparar con un valor de tabla. Este es un valor de tabla, valor crítico. ¿Y esto qué me permite a mí hacer? Inferencia respecto a los parámetros poblacionales beta 2 y beta 1, que son los que están en el numerador, beta 2 y beta 1. Bien, entonces una vez que el modelo de regresión lineal simple ha sido estimado, que luce como este de aquí, y las varianzas de los parámetros han sido calculadas, entonces se puede hacer inferencia respecto a los parámetros poblacionales beta 1 y beta 2 gorro. Y la inferencia se puede hacer tanto a través de prueba de hipótesis o intervalo de confianza, que son las más clásicas. Veamos primero las pruebas de hipótesis. Recuerden que la prueba de hipótesis lo que nosotros planteamos son dos hipótesis que funcionan en forma totalmente paralela, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Lo que nosotros hacemos entonces, como indiqué, es inferencia respecto al valor poblacional. Por lo tanto, en la hipótesis nula nunca vamos a poner un beta gorro como lo que estoy haciendo ahora, sino que simplemente un beta sin gorro, porque nosotros hacemos inferencia respecto a los parámetros poblacionales conocidos. La prueba de hipótesis más utilizada en econometría es que el parámetro que yo estimé es igual a una constante que le llamo C, respecto a una hipótesis alternativa, donde digo que el parámetro es distinto a una constante, es decir, que es una prueba de dos colas. Ahora, para analizar entonces esta hipótesis, que podría ser, por ejemplo, beta 2 es igual a 3 contra beta 2 que es distinto de 3, se va a utilizar el t calculado que derivamos anteriormente, donde al beta i que estoy analizando, que es un número, le voy a restar el beta de la hipótesis nula, que es igual a la constante, y es por eso entonces que el numerador puedo poner simplemente que es beta i menos la constante, dividido por la raíz de la varianza de beta i gorro, y esto va a tener una distribución t con n menos k grado de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad. ¿Por qué se consideran n menos k grado de libertad? Porque n es el tamaño de la muestra, tamaño de la muestra. Y para determinar, en este caso, la varianza de beta que se determinó a través de los errores del modelo, yo necesité calcular a priori k, en este caso, coeficiente, o k parámetro. Por lo tanto, la resta, que es n menos k, se conoce con el nombre de grados de libertad. Entonces, en general, los grados de libertad, por lo menos en econometría, corresponde al tamaño de la muestra, menos el número de parámetros que yo tuve que, en este caso, estimar para obtener el resultado que estoy calculando. Y esto se hace con un nivel de confianza que es 1 menos alfa medio. ¿Por qué 1 menos alfa medio? Explico. Esto es más o menos como debiese lucir una distribución T. Recuerden que la distribución T es simétrica, está centrada en el cero, y lo que hacemos nosotros en esta distribución es definir tres zonas. La zona más grande, que es donde queremos que el estadístico, en este caso, pertenezca con un nivel de probabilidad que es 1 menos alfa, que se llama el nivel de confianza, y la probabilidad que es restante, que es alfa, porque recuerden que el área bajo la curva debe integrar 1 o sumar 1. A 1 menos alfa, entonces le debo sumar alfa. Ese alfa restante que me falta lo divido en las dos colas, alfa medio y alfa medio. Entonces recuerden que las tablas estadísticas que tenemos lo que hacen es, a partir de ese punto, lo que miran es la probabilidad acumulada hacia atrás, o sea, esa área que estoy achurando. Eso es lo que va a buscar entonces ese valor t que estoy indicando aquí. Este valor t crítico entonces lo vamos a buscar con n menos k grado de libertad y con la probabilidad que hay acumulada desde este punto hacia atrás. ¿Cuánta probabilidad hay acumulada? Bueno, está el área 1 menos alfa, entonces el área sería esto, 1 menos alfa, y más en este caso alfa medio. Y esto, al hacer la operación, no es otra cosa que 1 menos alfa medio. Por lo tanto, con esta probabilidad yo busco este t en tabla, y en este caso, por simetría, al encontrar este valor, entonces obtengo el negativo de este valor y me da el otro valor crítico. La zona más grande, que es donde está el nivel de confianza, se conoce como zona de no rechazo, y las colas son siempre las zonas de rechazo, en este caso la distribución simétrica. Bien,
Ahora lo que debemos hacer es, una vez que tenemos este t calculado, que es un número, lo vamos entonces a ubicar en esta distribución y vamos a ver a qué zona pertenece. Si t calculado pertenece a la zona de rechazo, entonces nosotros podemos rechazar la hipótesis nula planteada. En caso contrario, la hipótesis nula no puede ser rechazada. Ahora, hay un caso que es bastante especial y que es uno de los que por defecto se utiliza por la mayoría de los paquetes econométricos cuando uno estima un modelo, y es una prueba de hipótesis cuando el valor en el cual yo estoy evaluando la hipótesis es cero. En este caso yo digo, por ejemplo, el parámetro beta i es cero contra una hipótesis donde dice que el parámetro beta i es distinto de cero. Cuando tenemos entonces una hipótesis con igualdad exacta a cero, se conoce como prueba de significancia individual y se aplica mayoritariamente a los betas asociados a variable independiente. Esto es, por ejemplo, si yo tengo el modelo I sub i es igual a beta 1 más beta 2 por x y 2 y más beta 3 por x y 3, que es un modelo múltiple que hasta el momento no vemos, pero quiero explicar la idea. Este tipo de pruebas de significancia individual, normalmente nosotros lo aplicamos a aquellas coeficientes que están asociados a alguna variable. Por ejemplo, no lo vamos a aplicar a beta 1, pero sí lo podemos aplicar a beta 2 y a beta 3. Es decir, por ejemplo, yo podría plantear la hipótesis que beta 2 es igual a 0, contra la alterna, por ejemplo, que beta 2 es distinto de 0. Imagínense que no puedo rechazar la hipótesis de que beta 2 es igual a 0. Es decir, estoy señalando que desde el punto de vista estadístico es un 0. Esto indicaría que en el modelo que estoy estimando, esto sería un 0, por lo tanto, ¿cierto? Desaparece. Y en forma indirecta, también estoy indicando que la variable xy no tiene ningún efecto en la variable y sub i. Y es por eso entonces que se llama de significancia individual. Cuando la prueba de significancia individual entonces no rechazada, es decir, esto es lo que está ocurriendo, se está diciendo que el parámetro beta en cuestión es 0. Por lo tanto, la variable xy asociada a este parámetro, entonces no tiene una influencia significativa sobre la variable y. Y es por eso entonces que es relevante que todos los parámetros veamos si son 0 o distintos de 0, y es por eso también que la mayoría de los paquetes econométricos, por defecto, cuando uno estima una regresión, de inmediato hace el cálculo de esta prueba estadística. Ahora también tenemos los intervalos de confianza, que en este caso yo no estoy interesado en el cálculo del valor específico de beta, sino que conocer entonces entre qué valores se podría mover este valor que uno calcula. Y el beta i, si quiero calcular entonces un intervalo de confianza, debo aplicar esta fórmula, donde el límite inferior va a ser el beta i estimado, que estoy calculando el intervalo de confianza, resto el valor t de n menos k y 1 menos alfa medio, que es el valor crítico de tabla, y lo multiplico por la deviación estándar de la varianza estimada. Y bueno, y el intervalo superior es exactamente lo mismo, pero con signo positivo. Y aquí lo relevante, pensando en el caso anterior, que el análisis de significancia, que cuando el parámetro vale 0, es que si yo calculo este intervalo y en algún momento el 0 pertenece al intervalo de confianza, eso quiere decir que el beta i con un cierto nivel de probabilidad podría tomar el valor 0 en algún momento. Y por lo tanto también sería no estadísticamente significativo. Entonces, si 0 pertenece al intervalo de confianza, decimos que ese parámetro que estamos analizando no es significativo y por lo tanto la variable xy no tiene efecto sobre la variable y sub i analizada. Bien, para ver entonces cómo esto funciona, vamos a recurrir al ejemplo de la venta y publicidad, donde este modelo que tenemos la variable dependiente de las ventas se explica por la publicidad o el gasto en publicidad. Ya sabemos cuánto vale el beta 1 gorro, sabemos cuánto vale el beta 2 gorro. En base a esto, lo primero que vamos a calcular va a ser la varianza de los errores, que sabemos que se calcula como la sumatoria de los errores al cuadrado, dividido por n menos k, o t menos k en este caso. Y además vamos a calcular la varianza de beta 2, que recuerden que se define como este sigma mu cuadrado, que lo vamos a calcular a priori, dividido entonces por la sumatoria de los x en desvío. Para hacer esto, les voy a entonces a mostrar una hoja que estábamos trabajando con este ejemplo. Y esta hoja que está llena de anotaciones, pero lo importante entonces es que veamos cómo se construyen estos elementos de varianza y covarianza, primero manualmente, después obviamente le vamos a pedir al programa que lo haga en forma automática. Le voy a dar un poquito más de zoom. Y entonces queremos calcular dos cosas de acá. Voy a hacer un
cuadro aquí para que no se confunda con el resto. Lo primero que vamos a calcular va a ser la varianza estimada del error, que es sigma mu cuadrado, que recuerden que se escribe como la sumatoria de los mu sub i cuadrado, dividido entonces por n menos k. Bien, esta sumatoria del error al cuadrado ya la habíamos nosotros calculado, y en este caso está en la última columna, que se llama suma de cuadrados residuales. Entonces esta suma de cuadrados residuales, recuerden que es básicamente cada error al cuadrado. Aquí tengo la suma, el error estimado, que es 0 al cuadrado, por ejemplo, me queda un 0. Menos 0,2 al cuadrado me queda 0,04 y así sucesivamente. Cuando yo sumo entonces esta columna, me da la sumatoria del error al cuadrado y esto es 0,4. Y esto está dividido por n menos k. Recuerden que n o t es el tamaño de la muestra, que en este caso es 6. Y en nuestro modelo nosotros estimamos un beta 1 y un beta 2, por lo tanto estimamos dos parámetros, lo cual quiere decir que el k vale 2. Por lo tanto, el estimador de la varianza de los errores es 0,4 dividido por 6 menos 2, que es 4. Y eso entonces es lo que ya estaba aquí previamente calculado, 0,4 dividido por 4, y esto me da 0,1. Tenemos listo entonces el estimador de la varianza de los errores. Ahora con esos mismos datos que mostré anteriormente, vamos a calcular la, en este caso, varianza de beta 2. Aquí no sé dónde va a ser un espacio, pero voy a borrar un poco. Esto ya también está en algún video. Y vamos a calcular la varianza de beta 2 gorro. Entonces, recordemos que la varianza de beta 2 gorro se calcula como sigma mu cuadrado estimado por 1 dividido por la sumatoria de los x cuadrado en desvío. Este sigma mu lo acabamos de calcular, sabemos que da 0,1, por lo tanto esto va a ser 0,1 en el numerador, aquí está, dividido por la sumatoria de los x el desvío al cuadrado. Y esto ya estaba calculado, está en esta columna, y sabemos que eso vale 60. Por lo tanto, este número, que es 0,1 sobre 60, equivale a la varianza de beta 2. Y aquí está entonces esos valores que estábamos extrayendo de la tabla. Tenemos listo el sigma mu cuadrado, tenemos listo la varianza de beta 2. Lo que vamos a hacer es evaluar al 5% de significancia, que es lo mismo que indicar al 95% de confianza. La hipótesis nula, en este caso de significancia individual, donde estamos indicando que el parámetro beta 2 es 0, con una que el parámetro beta 2 es distinta de 0. ¿Qué implicaría en este modelo que estamos analizando? Recuerden que tenemos nosotros las ventas, es igual a un beta 1 más beta 2 por la publicidad, o el gasto en publicidad, y más mu sub i. Entonces, si este beta 2 o la hipótesis nula no puede ser rechazada, estaríamos señalando que la publicidad, si se incrementa el gasto en publicidad, por ejemplo, no va a tener ningún efecto esperado en las ventas. ¿Por qué? Porque el efecto desde el punto de vista estadístico es 0. Porque si eso no se rechaza, entonces esto vale 0. Al moverse la publicidad aumentando o disminuyendo, no va a afectar en forma significativa a las ventas. Bien, ¿cómo construimos entonces este T calculado? Es bastante sencillo. A beta 2 estimado, que ya sabemos cuánto vale y sabemos que es 0,6, le vamos a restar el beta 2 de la hipótesis nula, y eso sabemos que es 0. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar beta 2 menos 0, que sería 0,6 menos 0, que es 0,6. Y esto lo vamos a dividir por la raíz de la varianza beta 2. La varianza beta 2 la acabamos de calcular y sabemos que es 0,1 sobre 60. Entonces el T calculado en este modelo nos da aproximadamente 14,7. Este T calculado, recuerden que lo vamos a comparar con un T crítico de tabla, donde este T crítico de tabla tiene 1 menos alfa medio de probabilidad y n menos k grado de libertad. Como alfa es 0,05, al hacer este cálculo 1 menos 0,05 dividido por 2, nos da el valor 0,975 y lo buscamos con n menos k, que son los 4 grados de libertad. Eso es la tabla estadística, uno lo ubica y da 2,78. Entonces tenemos un T calculado, tenemos un T crítico y podemos definir la zona de rechazo y no rechazo y tomar la decisión. De hecho no está en la zona graficada, así que yo aquí lo voy a hacer para que nos acordemos cómo es. Recuerden que tenemos una distribución que es simétrica.
Tenemos los T críticos o de tabla, que en este caso es 2,78. Y bueno, obviamente esto debe ser simétrico y bonito, pero se entiende. Y esto es menos 2,78. La zona más grande se conoce como la zona de no rechazo y la zona de las colas como zona de rechazo y zona de rechazo. El T calculado que nosotros en este caso determinamos fue 14,7, que está bastante más a la derecha, está por aquí. Y vemos claramente que T calculado pertenece a la zona de rechazo. Entonces, como este T calculado pertenece a la zona de rechazo, ¿qué podemos indicar? Que podemos obviamente rechazar la hipótesis nula planteada, o sea que esto no es válido, por lo tanto beta 2 es distinto de 0, con un 95% de confianza. Luego, dado que beta 2 es distinto de 0, el gasto en publicidad va a tener un efecto significativo en las ventas. Esto quiere decir que cuando la publicidad entonces experimenta un cambio, va a ejercer un efecto significativo en las ventas, dado que este beta 2 ya, ¿cierto?, probamos que era distinto de 0. En otras palabras, entonces, el efecto que ejerce el gasto en publicidad a las ventas es distinto de 0, lo cual también podemos traducirlo como el efecto marginal que ejerce el gasto de publicidad a las ventas es significativo, distinto de 0, o como que los cambios en el gasto en publicidad generan un cambio significativo en el nivel de venta. Así que hay bastantes formas de interpretarlo, pero esa interpretación fue válida una vez entonces que evaluamos la significancia individual de dicho parámetro. Ahora, si queremos construir el intervalo de confianza, es simplemente, en este caso, alimentar esta fórmula y sabemos que tenemos que escribir el beta 2 estimado, que es 0,6, le restamos el T crítico, que esto lo calculamos de la tabla, y ya en el caso anterior sabemos que nos da 2,78, y lo multiplicamos por la raíz de la varianza beta 2, que también la calculamos. Y obviamente en el lado superior es todo lo mismo, pero con signo positivo. Y esto nos indica que el parámetro oscila entonces entre 0,48 y 0,71. Recuerden que el valor exacto que nosotros habíamos determinado era 0,6. Entonces, ¿qué podemos indicar cuando calculamos este intervalo? Es que con un 95% de confianza se puede indicar que el efecto marginal, entonces, que ejerce el gasto de publicidad de las ventas, oscila entre 0,48 y 0,71. Además, como el 0 no pertenece al intervalo de confianza, podemos indicar también que el parámetro que estamos analizando es estadísticamente significativo. Si por algún motivo aquí nos hubiese aparecido, por ejemplo, menos 0,5 hasta 0,71, en este caso 0 sí pertenece al intervalo de confianza, lo cual indicaría que el parámetro beta 2 sería no estadísticamente significativo, ya dado que en algún momento, ¿cierto?, podría tomar el valor 0. Cosa importante, en este caso, ya sea utilizando el intervalo de confianza que acabamos de ver, como utilizando la prueba de hipótesis, concluimos exactamente lo mismo. Es decir, que ambas, digamos, formas de evaluar o hacer inferencia respecto al parámetro tienen que arrojar el mismo resultado. Y en este caso el resultado es que el parámetro es estadísticamente significativo. ¿Cuándo podría cambiar el resultado entre digamos, un método y el otro? Es cuando yo utilizo niveles distintos de confianza o de significancia. Por ejemplo, aquí utilicé un 95% de confianza en la prueba de hipótesis y en el caso del intervalo de confianza también lo hice al 95%. Si lo hubiese hecho al 90 o al 80%, puede que a lo mejor el resultado eh, arroje un resultado distinto. Ahora les voy a mostrar entonces cómo podemos obtener estos cálculos en forma directa y en forma más confiable del paquete econométrico, porque obviamente nosotros no pudimos haber equivocado en hacer todos estos cálculos internos. Voy a pasarme a Ibius. Tenemos la publicidad de las ventas. Vamos a estimar primero el modelo. Recuerden que la variable dependiente es la publicidad, perdón, las ventas. Nuestro modelo tiene una constante que es beta 1 y luego viene el efecto entonces de la publicidad. Estimamos el modelo y lo primero que quiero que vean, de hecho voy a tratar aquí de compartir la pantalla o dividirla, de modo que podemos ver lo siguiente. Voy primero aquí a la prueba de hipótesis que calculamos, de modo que hagamos el match entre los resultados que calculamos a mano versus el output que entrega Ibius. Entonces miremos aquí. Cuando analizamos si el coeficiente beta 2 era 0 o en este caso distinto de 0,
Lo que nosotros nos fijamos, ¿cierto? Hicimos el cálculo T calculado, lo comparamos con un valor crítico, tomamos la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. En este caso fue rechazar la hipótesis nula. Si ustedes se fijan, una vez que uno calcula en IBIUS el coeficiente, automáticamente en la parte o la columna siguiente, lo que da es la desviación estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que me está dando la raíz de la varianza. Por lo tanto, este 0,048 que nosotros observamos aquí, voy a escribir aquí, entonces este 0,04825, ustedes podrían comprobar que es la raíz de la varianza de beta 2 es 0,04825. Es decir, que si yo calculo la raíz de 0,1 dividido por 60, debe cesar aproximadamente este valor que está ya precalculado en IBIUS. Y de inmediato en la tercera columna, si ustedes pueden ver aquí, me entrega el valor del T estadístico, el T calculado, de la hipótesis nula de significancia individual, que es 14,69. En este caso, coincide con el 14,7 que nosotros habíamos también calculado. ¿Y qué es lo que es básicamente esta columna entonces? Es la razón entre el coeficiente dividido por la desviación estándar, y me da automáticamente la tercera columna, que es el T estadístico o T calculado. Nosotros para tomar la decisión lo comparamos con un T de tabla, definimos la zona de rechazo o no rechazo, pero IBIU de inmediato en la última columna me da un valor que es bastante interesante, que es el valor P, que es la probabilidad de cometer error tipo 1. Recuerden que yo me fijé aquí como límite tolerable, en este caso para cometer error al tomar la decisión, un 5%. IBIU me está indicando acá que estoy cometiendo un error que es menor que el 5%. Si yo multiplico este valor por 0,001%, me va a dar lo más probable un valor, ¿cierto?, que es muy bajo y bastante alejado del 5%. Por lo tanto, como el error que yo cometo es bastante bajo, yo rechazo la hipótesis nula planteada. Entonces, si yo trabajo con un 5% de significancia y el valor P de IBIU me da menos que un 5%, estoy en condiciones de rechazar la hipótesis nula. Y llegamos entonces a la misma conclusión de que el parámetro que estimamos es estadísticamente significativo. A pesar que no corresponde porque es la constante, podría mover de inmediato aquí con el valor de beta 1 gorro, cuyo coeficiente vale 0,4. La desviación estándar da 0,27, me da un T calculado que es 1,44. Esto lo debes de comparar con este valor crítico que es 14,7, y yo ya estaría indicando, perdón, con estos valores de críticos que es 2,78, y ya estaría de inmediato indicando que el coeficiente no es estadísticamente significativo porque está en la zona no rechazo. Y de hecho esto lo puedo verificar con la probabilidad. Si ustedes se fijan, esta probabilidad me da un 22%, que es bastante mayor al 5% tolerable que yo me había fijado como máximo de error. Entonces, en este caso, si yo rechazo la hipótesis nula, estaría cometiendo un error que es bastante más alto que el 5%, y la decisión acá va a ser simplemente no rechazar la hipótesis nula planteada en el caso de beta 1. Pero como indiqué anteriormente, normalmente uno analiza la significancia individual de variables o de coeficientes que tienen asociada una variable, que en este caso es la única en la publicidad. La constante, bueno, es una constante y no tiene mucho, digamos, interpretación. Ahora, el intervalo de confianza que nosotros calculamos era 0,48, 0,71. Una vez que nosotros tenemos en eView el output, podemos también pedirle que nos arroje los intervalos de confianza. Para eso vamos a la opción donde dice View. Luego a la opción donde, si no me equivoco, donde dice diagnóstico de los coeficientes, exacto. Y después en la segunda opción dice intervalo de confianza. Nuevamente repito, la opción View, luego diagnóstico de coeficientes, intervalo de confianza. Y me dice ¿qué tipo de intervalo usted quiere calcular? 0,90, 0,95, 0,99. Esto me está indicando que él va a calcular tres intervalos para cada uno de los coeficientes con un 90, un 95 y un 99%. Damos OK. Y aquí está entonces el intervalo de confianza. Miren aquí para la publicidad con un 90%, con un 95% y con un 99%. Entonces el intervalo de confianza para el coeficiente que acompaña la publicidad, que es beta 2 al 95%, oscila entre 0,48 y 0,71, que fue exactamente lo que nosotros calculamos manualmente. Podrían ustedes como tarea calcular también manualmente el intervalo al 90% para que lo comprueben, y también al 99%.